A finales de los años 60, la ciudad de San Francisco era un lugar de cultura vibrante, amor libre y posibilidades infinitas. El puente Golden Gate se erguía como un símbolo de esperanza, y las calles zumbaban con la energía de una nueva era. Pero bajo esta brillante fachada, una sombra oscura se deslizaba por el área de la bahía. Entre 1968 y 1969, una serie de crímenes brutales conmocionaron el norte de California, dejando tras de sí un rastro de miedo y confusión. El perpetrador se hacía llamar el Zodiaco, una figura misteriosa que burlaba a la policía con cartas crípticas y cifrados, reclamando responsabilidad por al menos 5 asesinatos y posiblemente muchos más. A diferencia de asesinos infames como Ted Bundy o Jeffrey Dahmer, cuyos crímenes finalmente fueron rastreados hasta ellos, el asesino del Zodiaco nunca fue capturado. Su identidad sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver en la historia criminal, un rompecabezas que ha atormentado a investigadores, periodistas y aficionados durante más de 5 décadas. Bienvenidos a Misterios del Crimen, historias criminales impactantes. Hoy, nos sumergimos profundamente en la escalofriante historia del asesino del Zodiaco y el enigma que continúa cautivando al mundo. Este es un viaje de 2 horas hacia uno de los casos más desconcertantes jamás registrados, así que toma un cuaderno, ponte cómodo y comencemos. Si estás listo para descubrir los secretos del Zodiaco, presiona el botón de suscripción, activa la campana y únete a nosotros en esta investigación inquietante. Comencemos por establecer el escenario. Los años 60 fueron una época transformadora en América. La guerra de Vietnam estaba en pleno apogeo, el movimiento por los derechos civiles estaba en marcha y la revolución contracultural estaba remodelando la sociedad. San Francisco, en particular, era un centro de cambio. El distrito de Haighsbury de la ciudad se convirtió en el epicentro del movimiento hippie, atrayendo a jóvenes de todo el país que buscaban libertad y autoexpresión. Pero esta era de paz y amor también tenía un lado oscuro. Las tasas de criminalidad estaban aumentando, y el área de la bahía estaba a punto de convertirse en el terreno de caza de un depredador como ningún otro. El asesino del Zodiaco no solo cometía crímenes, sino que los convertía en un juego, una actuación retorcida que se desarrollaba en las páginas de los periódicos y en las mentes de un público aterrorizado. Me gusta matar gente porque es muy divertido, escribió el Zodiaco en una de sus infames cartas. Es más divertido que cazar animales salvajes en el bosque porque el hombre es el animal más peligroso de todos. En este episodio, exploraremos cada aspecto del caso del Zodiaco. Comenzaremos con sus primeros crímenes, examinando los primeros ataques conocidos que lo pusieron en el mapa. Luego, nos sumergiremos en los cifrados crípticos que envió a los periódicos, cifrados que prometían revelar su identidad pero que en cambio llevaron a los investigadores por un laberinto de callejones sin salida. Seguiremos la masiva investigación que abarcó años, involucrando a la policía local, el FBI e incluso a descifradores aficionados. Y finalmente, analizaremos las teorías sobre quién pudo haber sido el Zodiaco y por qué este caso sigue sin resolverse hasta hoy. En el camino, escucharemos a sobrevivientes, investigadores y expertos que han dedicado sus vidas a resolver este misterio. Así que retrocedamos en el tiempo hasta diciembre de 1968, cuando el asesino del Zodiaco atacó por primera vez y comenzó la pesadilla. Antes de adentrarnos en los crímenes, tomemos un momento para entender el contexto de la época. A finales de los años 60, había un inmenso upheaval social. Los asesinatos de Martin Luther King Jr. y Robert F. Kennedy en 1968 habían dejado a la nación tambaleándose, y la guerra de Vietnam en curso estaba creando una profunda división en la sociedad estadounidense. En San Francisco, el verano del amor de 1967 había traído a miles de jóvenes a la ciudad, muchos de los cuales fueron atraídos por la promesa de un estilo de vida utópico. Pero para 1968, el idealismo del movimiento hippie comenzaba a desvanecerse, reemplazado por una creciente sensación de inquietud. El uso de drogas era desenfrenado,
El crimen estaba en aumento y los crímenes del Zodiaco no eran solo actos de violencia, eran una forma de guerra psicológica. No solo quería matar, quería ser temido, recordado, convertirse en una leyenda. Sus cartas a la prensa estaban llenas de burlas, acertijos y amenazas, cada una diseñada para mantener al público al borde del abismo. No les daré mi identidad, escribió en una de sus primeras cartas, pero les daré un cifrado que los llevará a mí, si pueden resolverlo. Ese cifrado, junto con muchos otros, se convertiría en el núcleo de la investigación del Zodiaco, un rompecabezas que ha desconcertado al mundo durante décadas. Pero el Zodiaco era más que un creador de códigos. Era un manipulador maestro, una sombra que parecía estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Sus crímenes estaban meticulosamente planeados, sus objetivos cuidadosamente elegidos y sus escapes ejecutados impecablemente. Atacaba en áreas apartadas, a menudo apuntando a parejas jóvenes en lugares conocidos como carriles de amantes, sitios donde sabía que sus víctimas serían vulnerables. Y después de cada crimen, desaparecía en la noche, dejando tras de sí solo miedo y preguntas. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban los habitantes de San Francisco. ¿Y cuándo volverá a atacar? El caso del Zodiaco es único en los anales de la historia criminal porque combina tantos elementos: asesinato, misterio, criptografía y un juego del gato y el ratón con la policía. Es un caso que ha inspirado innumerables libros, películas y documentales, cada uno intentando desentrañar el misterio de la identidad del Zodiaco. Pero a pesar de toda la atención, el caso sigue sin resolverse. Un testimonio de la astucia del asesino y las limitaciones de las técnicas de investigación de los años 60. En esta inmersión profunda de 2 horas, los llevaremos a través de cada giro y vuelta de la saga del Zodiaco, desde el primer crimen hasta las teorías más recientes. Exploraremos la evidencia, los sospechosos y las preguntas perdurables que mantienen este caso vivo en la imaginación pública. Así que comencemos nuestro viaje con el primer ataque conocido del Zodiaco, un crimen que establecería el escenario. El primer ataque conocido del Zodiaco tuvo lugar el 20 de diciembre de 1968 en Vallejo, California, una pequeña ciudad a unas 30 millas al noreste de San Francisco. Era una noche fría y clara, y 2 estudiantes de secundaria, David Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, estaban en su primera cita. Habían decidido estacionar su coche en Lake Herman Road, un popular carril de amantes donde las parejas jóvenes solían pasar tiempo juntos. David y Betty Lou estaban sentados en el coche, hablando y escuchando la radio, completamente ajenos a que estaban siendo observados. Alrededor de las 11 de la noche, un coche se detuvo cerca, y un hombre salió de él. Llevaba un disfraz oscuro con capucha, un detalle que más tarde se convertiría en una marca escalofriante del Zodiaco. El hombre se acercó al coche. En cuestión de momentos, la tranquila noche se convirtió en una pesadilla. David y Betty Lou fueron atacados y ambos resultaron mortalmente heridos. David recibió un disparo en la cabeza, y Betty Lou fue baleada varias veces mientras intentaba huir. El asesino luego volvió a su coche y se alejó, dejando tras de sí una escena de devastación. Los cuerpos fueron descubiertos poco después por un transeúnte, quien inmediatamente llamó a la policía. Cuando los oficiales llegaron, no encontraron pistas inmediatas, ni huellas dactilares, ni marcas de neumáticos, nada que indicara quién podría ser el asesino. La brutalidad del ataque conmocionó a la pequeña comunidad de Vallejo. Nunca hemos visto algo como esto, dijo el sheriff Yondou, quien lideró la investigación inicial. Fue un acto de violencia sin sentido. Los asesinatos de David Faraday y Betty Lou Jensen marcaron el comienzo del reinado de terror del Zodiaco, pero fueron solo los primeros en una serie de ataques que pronto sumirían al área de la bahía en el miedo. El siguiente ataque ocurrió 7 meses después, el 4 de julio de 1969, también en Vallejo. Esta vez, las víctimas fueron Darlene Ferrin, de 22 años, y Michael Maggio, de 19, otra pareja joven que había estacionado su coche en Blue Rock Springs Park,
Otro carril de amantes popular. Darlene y Michael estaban sentados en el coche de Darlene, hablando y disfrutando de las festividades del 4 de julio, cuando un coche se detuvo a su lado. Un hombre salió, apuntó con una linterna al interior de su coche y abrió fuego. Darlene murió al instante, pero Michael, a pesar de recibir múltiples disparos, logró sobrevivir. Pensé que iba a morir, Michael le dijo más tarde a la policía. Siguió disparando, y no podía entender por qué. La supervivencia de Michael resultó ser un punto de inflexión crucial en el caso. Pudo proporcionar una descripción del atacante, un hombre blanco, de aproximadamente 5 pies y 8 pulgadas de altura, de complexión robusta, vestido con ropa oscura. Pero incluso con esta descripción, la policía tenía poco con qué trabajar. El asesino no había dejado huellas dactilares, ni casquillos, nada que pudiera vincularlo definitivamente al crimen. Pero entonces, solo 40 minutos después del ataque, ocurrió algo extraordinario. El Departamento de Policía de Vallejo recibió una llamada telefónica de un hombre que reclamaba responsabilidad por los asesinatos. «Maté a esos chicos», dijo el llamante con una voz calma y escalofriante. «Y también maté a los del año pasado en Lake Herman Road». Esta llamada telefónica fue la primera vez que el asesino se identificó como el Zodiaco. Le dijo a la policía que buscara un cifrado en los periódicos locales, un cifrado que, según él, revelaría su identidad. Este fue el comienzo del juego del Zodiaco, un juego que pronto cautivaría a la nación y desconcertaría a los investigadores durante décadas. Los asesinatos de Darlene Ferrin y Michael Maggio, junto con los anteriores de David Faraday y Betty Lou Jensen, establecieron un patrón. El Zodiaco atacaba a parejas jóvenes en áreas apartadas, golpeando con precisión y desapareciendo sin dejar rastro. Pero el Zodiaco no había terminado. El 27 de septiembre de 1969, atacó de nuevo, esta vez en el lago Berryessa, una popular área recreativa a unas 60 millas al noreste de San Francisco. Las víctimas fueron Brian Arnell, de 20 años, y Cecilia Scheppel, de 22, dos estudiantes universitarios que estaban de picnic junto al lago. Fueron abordados por un hombre que llevaba un disfraz con capucha con un símbolo de mira blanca en el pecho, un símbolo que más tarde se volvería sinónimo del Zodiaco. El hombre los ató y los atacó con un cuchillo, dejando a ambos gravemente heridos. Cecilia sucumbió a sus heridas 2 días después, pero Brian sobrevivió y pudo proporcionar una descripción detallada del atacante. Era tranquilo, casi robótico, Brian recordó más tarde. Dijo que era un convicto fugado, pero sabía que había algo más siniestro en él. Tras el ataque, el Zodiaco dejó un mensaje escalofriante. Escribió en la puerta del coche de Brian con un marcador, detallando las fechas de sus crímenes anteriores y firmándolo con su ahora infame símbolo de mira. Este ataque en el lago Berryessa fue diferente de los anteriores. Fue más personal, más calculado, y mostró que el Zodiaco estaba evolucionando. Ya no era solo un tirador. Ahora usaba un cuchillo y se tomaba su tiempo con sus víctimas. El ataque en el lago Berryessa envió ondas de choque a través del área de la bahía, y el miedo del público hacia el Zodiaco alcanzó nuevas alturas. Solo 2 semanas después, el 11 de octubre de 1969, el Zodiaco atacó de nuevo, esta vez en el corazón de San Francisco. La víctima fue Paul Stine, un taxista de 29 años que fue baleado en el barrio de Presidio Heights. Este asesinato fue diferente de los demás. No fue una pareja en un área apartada, sino un hombre solo en un entorno urbano concurrido. El Zodiaco disparó a Paul Stine en la cabeza, tomó su billetera y un pedazo de su camisa, y luego desapareció en la noche. Testigos vieron al asesino huyendo de la escena, y sus descripciones coincidían con las dadas por sobrevivientes anteriores. Un hombre blanco, de complexión robusta, con gafas y una chaqueta oscura. Pero a pesar de los testigos, la policía no pudo atraparlo. El asesinato de Paul Stine marcó un punto de inflexión en el caso del Zodiaco. Mostró que el asesino estaba dispuesto a atacar en un área densamente poblada, y llevó el terror del Zodiaco directamente a la ciudad de San Francisco. Para finales de 1969, el Zodiaco había reclamado al menos 5 vidas,
y su reinado de terror estaba lejos de terminar. Pero lo que distinguía al Zodiaco de otros asesinos de la época, como Ted Bundy o Jeffrey Dahmer, era su obsesión con la publicidad. No solo quería matar, quería ser famoso, ser temido, convertirse en una leyenda en su propio tiempo. Y lo logró a través de sus cartas y cifrados, que exploraremos en la próxima sección. Los primeros crímenes del Zodiaco lo establecieron como un depredador formidable y elusivo, pero fueron solo el comienzo de su juego retorcido. A medida que avancemos, nos sumergiremos en los mensajes crípticos que hicieron del caso del Zodiaco uno de los misterios más desconcertantes de la historia. Antes de continuar, tomemos un momento para reflexionar sobre las víctimas. David Faraday, Betty Lou Jensen, Darlene Ferrin, Cecilia Shepard y Paul Stine eran todos jóvenes con toda la vida por delante. Sus muertes dejaron a sus familias y comunidades devastadas, y sus historias nos recuerdan el costo humano de las acciones del Zodiaco. Mientras continuamos esta investigación, honraremos su memoria buscando la verdad sobre lo que les sucedió. Así que pasemos al próximo capítulo de la saga del Zodiaco, sus infames cifrados, que prometían revelar su identidad pero en cambio profundizaron el misterio. Uno de los aspectos más definitorios del caso del Zodiaco es la serie de cartas y cifrados crípticos que envió a los periódicos, comenzando en el verano de 1969. El 31 de julio de 1969, 3 periódicos del área de la Bahía, el San Francisco Chronicle, el San Francisco Examiner y el Vallejo Times Herald, recibieron cartas casi idénticas del Zodiaco. Cada carta contenía una porción de un cifrado de 408 símbolos, junto con un mensaje escalofriante. «Mato por placer», escribió el Zodiaco, «y no revelaré mi identidad hasta que resuelva mi cifrado». Las cartas fueron publicadas el 1 de agosto de 1969, y enviaron al público a un frenesí. La gente en todo el área de la bahía comenzó a trabajar en el cifrado, esperando descifrar el código y descubrir la identidad del asesino. El cifrado 408, como se le conoció, era un rompecabezas complejo compuesto por símbolos extraños, cruces, triángulos y otras formas. Estaba dividido en 3 partes, cada una enviada a un periódico diferente, y el Zodiaco afirmaba que resolverlo revelaría quién era él. La respuesta del público fue inmediata. Descifradores aficionados, matemáticos e incluso maestros de escuela trabajaron incansablemente para descifrar el mensaje. «Era como un desafío para toda la ciudad», dijo Robert Graysmith, un caricaturista del San Francisco Chronicle que más tarde escribió un libro sobre el Zodiaco. Todos querían ser los que lo resolvieran. El 8 de agosto de 1969, un maestro de secundaria llamado Donald Arden y su esposa, Betty, descifraron el cifrado 408. El mensaje era escalofriante. Decía, en parte, «No les daré mi nombre porque intentarán frenar o detener mi recolección de esclavos para mi vida después de la muerte». El cifrado continuaba describiendo los supuestos motivos del Zodiaco, afirmando que mataba para recolectar almas para el más allá, un concepto que parecía sacado directamente de una novela de terror. Pero a pesar del avance, el cifrado no reveló la identidad del Zodiaco, como había prometido. En cambio, profundizó el misterio, dejando a los investigadores con más preguntas que respuestas. El cifrado 408 fue solo el comienzo. Durante los siguientes años, el Zodiaco envió docenas de cartas a la prensa, muchas de las cuales contenían cifrados adicionales. Uno de los más famosos fue el cifrado 340, enviado el 8 de noviembre de 1969. Este cifrado era aún más complejo que el 408, con 340 símbolos que desafiaron todos los intentos de descifrado durante décadas. «He intentado todo para descifrar este código», dijo el criptólogo del FBI David Oranchak en una entrevista de 2020. «Es uno de los cifrados más desafiantes que he visto». No fue hasta diciembre de 2020, 51 años después de que se enviara el cifrado, que Oranchak y su equipo finalmente descifraron el cifrado 340. El mensaje decía, «Espero que se estén divirtiendo mucho tratando de atraparme. No tengo miedo de la cámara de gas porque me enviará al paraíso mucho antes».
El cifrado 340, al igual que el 408, no reveló la identidad del zodiaco, pero sí proporcionó una visión de su mentalidad. Estaba burlándose de la policía, ridiculizando sus esfuerzos por atraparlo y deleitándose con el miedo que había creado. Los cifrados se convirtieron en una parte central de la leyenda del zodiaco, transformándolo en una figura más grande que la vida. Un genio criminal que parecía estar siempre un paso adelante de todos. Pero los cifrados también tenían un propósito práctico. Mantenían la atención del público en el zodiaco, asegurando que sus crímenes no fueran olvidados. Las cartas del zodiaco no se trataban solo de cifrados. Estaban llenas de amenazas, alardes y referencias extrañas a la cultura pop. En una carta, afirmó haber matado a 37 personas, muchas más que los 5 asesinatos a los que estaba oficialmente vinculado. En otra, amenazó con bombardear un autobús escolar, una amenaza que afortunadamente nunca se materializó. También incluyó piezas de evidencia, como un pedazo ensangrentado de la camisa de Paul Stine, para probar que era el verdadero asesino. Les envío esto para mostrarles que no estoy blufeando, escribió en una carta al San Francisco Chronicle, y continuaré matando hasta que me atrapen. Las cartas del Zodíaco tuvieron un impacto profundo en el área de la bahía. Convirtieron el caso en una sensación mediática, con los periódicos imprimiendo cada nuevo mensaje en titulares destacados. El público se obsesionó con el Zodíaco, y el miedo se extendió como un incendio forestal. Los padres mantenían a sus hijos dentro de casa, las parejas evitaban las áreas apartadas y la vibrante vida nocturna de San Francisco se detuvo. Se sentía como si estuviera en todas partes, dijo un residente de San Francisco en una entrevista de 1970. No podías escapar del Zodíaco, ni siquiera en tus sueños. Los cifrados también plantearon un desafío único para los investigadores. En ese momento, el campo de la criptografía estaba todavía en su infancia, y la policía estaba mal equipada para manejar rompecabezas tan complejos. El FBI fue llamado para asistir, pero incluso sus mejores criptólogos lucharon por darle sentido a los mensajes del Zodíaco. Los cifrados se convirtieron en un símbolo de la inteligencia del Zodíaco, un testimonio de su capacidad para burlar a las autoridades en cada turno. Pero también plantearon una pregunta que ha desconcertado a los expertos durante décadas. ¿Por qué el Zodíaco se tomó tantas molestias para crear estos cifrados? Algunos creen que los cifrados eran una forma para que el Zodíaco afirmara su dominio, para demostrar que era más inteligente que la policía y el público. Otros piensan que eran una distracción, una manera de mantener a los investigadores enfocados en los códigos mientras el Zodíaco planeaba su próximo movimiento. Y algunos incluso especulan que los cifrados contienen pistas ocultas que aún no han sido descubiertas, pistas que finalmente podrían revelar la identidad del Zodíaco. Sea cual sea la razón, los cifrados siguen siendo uno de los misterios más perdurables del caso del Zodíaco, un rompecabezas que continúa cautivando a descifradores y aficionados al crimen verdadero por igual. A medida que pasamos a la próxima sección, echaremos un vistazo más de cerca a la investigación de los crímenes del Zodíaco, una investigación que abarcó años e involucró a algunas de las mejores mentes en la aplicación de la ley. Exploraremos los desafíos que enfrentó la policía, los sospechosos que persiguieron y los avances que los llevaron tentadoramente cerca de atrapar al asesino. Los cifrados del Zodíaco pueden haber sido su legado más famoso, pero fueron solo una parte de una historia mucho más grande, una historia de miedo, frustración y una búsqueda incesante de justicia. La investigación sobre el asesino del Zodíaco fue una de las más extensas y frustrantes en la historia estadounidense. Involucró a múltiples agencias de aplicación de la ley, incluyendo el Departamento de Policía de Vallejo, la Oficina del Sheriff del Condado de Napa, el Departamento de Policía de San Francisco y el FBI. Los detectives trabajaron sin descanso, siguiendo cada pista, entrevistando a cientos de testigos y persiguiendo miles de consejos. Pero a pesar de sus esfuerzos, el Zodíaco siempre parecía estar un paso adelante. La investigación comenzó con los primeros asesinatos en Vallejo,
pero rápidamente se expandió a medida que los crímenes del Zodiaco se extendían por el área de la bahía. Uno de los mayores desafíos fue la falta de evidencia física. El Zodiaco era meticuloso. No dejaba huellas dactilares, ni ADN, ni un rastro claro que seguir. Era como perseguir a un fantasma, dijo el detective John Lynch, quien trabajó en el caso a principios de los 70. No teníamos nada con que trabajar más que sus cartas y las descripciones de los sobrevivientes. Las descripciones de los sobrevivientes fueron un punto de partida crucial. Michael Mageau, Brian Atnell y los testigos del asesinato de Paul Stine proporcionaron relatos similares. Un hombre blanco, de aproximadamente 5 pies y 8 a 5 pies y 10 pulgadas de altura, de complexión robusta, posiblemente usando gafas y a menudo vestido con ropa oscura. Basándose en estas descripciones, la policía creó un boceto compuesto del Zodiaco, que fue ampliamente difundido en los medios. El boceto se convirtió en una imagen icónica, una representación inquietante del asesino sin rostro que aterrorizó al área de la bahía. Pero incluso con el boceto, la policía luchó por reducir su lista de sospechosos. La descripción era demasiado vaga, y en una ciudad tan grande como San Francisco, podía coincidir con miles de hombres. Otro desafío fueron las cartas del Zodiaco. Aunque proporcionaban una valiosa visión de su mentalidad, también creaban un frenesí mediático que dificultaba la investigación. La obsesión del público con el Zodiaco llevó a una avalancha de consejos, muchos de los cuales eran pistas falsas. Recibíamos llamadas todos los días, dijo el inspector David Toschi, uno de los detectives principales en el caso. Gente afirmando que conocía al Zodiaco, o que ellos eran el Zodiaco. Era abrumador. Toschi y su compañero, Bill Armstrong, se convirtieron en las caras públicas de la investigación, trabajando incansablemente para armar las pistas. Siguieron cada consejo, entrevistaron a innumerables sospechosos e incluso consultaron con psicólogos para construir un perfil del asesino. El perfil psicológico del Zodiaco fue una herramienta innovadora en ese momento. A finales de los 60, la elaboración de perfiles criminales era todavía un campo nuevo, pero el FBI comenzaba a usarlo para entender a los delincuentes seriales. El perfil describía al Zodiaco como un solitario, probablemente en sus 30 o 40 años, con una inteligencia por encima del promedio y una profunda necesidad de atención. El perfilador también señaló que el Zodiaco podría tener un pasado militar, dado su conocimiento de cifrados y su uso de una bota estilo militar de ala ancha, que dejó huellas distintivas en la escena del crimen del lago Verrayesa. Es alguien que anhela el control, escribió el perfilador, y usa sus crímenes y cartas para afirmar ese control sobre el público y la policía. Armados con este perfil, la policía comenzó a enfocarse en una lista de sospechosos. Uno de los más famosos fue Arthur Leigh Allen, un maestro de escuela de Vallejo que había sido vinculado al Zodiaco por un amigo. Allen coincidía con la descripción física. Tenía un historial de comportamiento sospechoso y se sabía que tenía interés en los cifrados. También poseía una máquina de escribir similar a la utilizada para escribir las cartas del Zodiaco, y se le había visto usando un reloj marca Zodiac con el mismo símbolo de mira usado por el asesino. Allen fue nuestra mejor pista, dijo el detective Toschi, pero nunca tuvimos suficiente evidencia para arrestarlo. A pesar de la evidencia circunstancial, Allen nunca fue acusado. Sus huellas dactilares no coincidían con las encontradas en las escenas del crimen, y un análisis de escritura lo descartó como el autor de las cartas del Zodiaco. Allen murió en 1992, y hasta el día de hoy, muchos creen que él fue el Zodiaco, aunque la evidencia sigue siendo inconclusa. Otros sospechosos incluyeron a un hombre llamado Rick Marsal, un proyeccionista de San Francisco que vivía cerca del lugar del asesinato de Paul Stine, y Lawrence Kane, un exmilitar con antecedentes penales. Pero al igual que Allen, ni Marsal ni Kane pudieron ser vinculados definitivamente a los crímenes. La investigación también enfrentó desafíos logísticos. En los años 60, las agencias de aplicación de la ley no estaban tan interconectadas como lo están hoy, y la comunicación entre departamentos a menudo era lenta e ineficiente. El Departamento de Policía de Vallejo, la Oficina del Sheriff del Condado de Napa y el Departamento de Policía de San Francisco tenían cada uno sus propias jurisdicciones, y no siempre compartían información de manera efectiva.
Estábamos trabajando en silos, dijo el sheriff Yondu, y eso dificultaba ver el panorama general. A pesar de estos desafíos, la policía logró algunos avances. En 1971, el Zodiaco envió una carta al San Francisco Chronicle que incluía un mapa y un cifrado, que afirmó conduciría a una bomba que había plantado. La bomba nunca fue encontrada, pero el mapa proporcionó una nueva pista. Apuntaba a una ubicación cerca del Monte Diablo, una montaña en el East Bay. Los investigadores buscaron en el área pero no encontraron nada, y el cifrado permaneció sin resolver durante años. Esta carta fue una de las últimas comunicaciones confirmadas del Zodiaco, y después de 1974, sus cartas dejaron de llegar. El silencio repentino del Zodiaco llevó a especulaciones sobre qué le había pasado. Algunos creían que había sido arrestado por otro crimen y estaba cumpliendo condena en prisión. Otros pensaban que podría haber muerto, ya sea por suicidio o causas naturales. Y algunos especulaban que simplemente se había cansado del juego y había pasado a un nuevo capítulo de su vida. ¿Dejó de hacerlo porque tuvo miedo o porque se aburrió?, preguntó Robert Graysmith en su libro Zodiac. Puede que nunca lo sepamos. La investigación del caso del Zodiaco nunca se cerró oficialmente, pero para finales de los 70, se había enfriado en gran medida. Los detectives pasaron a otros casos, y el miedo del público hacia el Zodiaco comenzó a desvanecerse. Pero el caso estaba lejos de ser olvidado. En las décadas siguientes, nuevas generaciones de investigadores, periodistas y aficionados tomaron el desafío de resolver el misterio del Zodiaco. Los avances en tecnología, como el análisis de ADN, trajeron nuevas esperanzas de que el asesino finalmente pudiera ser identificado. En 2002, el Departamento de Policía de San Francisco extrajo un perfil parcial de ADN de un sello en una de las cartas del Zodiaco, pero no fue suficiente para hacer una coincidencia. Estamos más cerca que nunca, dijo un experto forense en una entrevista de 2020, pero aún necesitamos un avance. La investigación del asesino del Zodiaco es un testimonio de la dedicación de las fuerzas del orden, pero también un recordatorio de las limitaciones de la policía de los años 60. La falta de tecnología forense, los problemas jurisdiccionales y el gran volumen de consejos hicieron que fuera casi imposible atrapar al Zodiaco en ese momento. Pero incluso hoy, el caso sigue cautivando al público, un misterio que se niega a ser resuelto. A medida que pasamos a la sección final de este episodio, exploraremos las teorías sobre la identidad del Zodiaco y el legado de sus crímenes. El caso del asesino del Zodiaco sigue siendo uno de los misterios más perdurables en la historia criminal. A pesar de décadas de investigación, innumerables sospechosos y avances en tecnología forense, la identidad del Zodiaco sigue siendo desconocida. Pero eso no ha detenido a la gente de intentar resolver el rompecabezas. A lo largo de los años, han surgido numerosas teorías sobre quién pudo haber sido el Zodiaco. Algunos creen que fue Arthur Leigh Gallen, el maestro de escuela de Vallejo que fue el principal sospechoso durante muchos años. Otros señalan a Gary Francis Poste, un hombre identificado por un grupo de investigadores aficionados en 2021 como un posible sospechoso del Zodiaco. El nombre de Poste surgió después de que se descifrara el cifrado 340, y algunos creen que encaja con el perfil del asesino. Pero como todos los demás sospechosos, no hay evidencia definitiva que vincule a Poste con los crímenes. Otra teoría sugiere que el Zodiaco pudo haber sido un equipo de asesinos, en lugar de un solo individuo. Esta teoría se basa en las inconsistencias en los métodos del Zodiaco. Usó un arma en algunos ataques, un cuchillo en otros, y sus cartas variaban en tono y estilo. ¿Podría haber habido más de un Zodiaco?, preguntó el autor de Crímenes Reales, John Smith, en un podcast de 2022. Es una posibilidad que no podemos descartar. Pero la mayoría de los expertos creen que el Zodiaco fue un asesino solitario, un hombre que prosperaba con la tensión y el miedo que creaba. El legado del Zodiaco se extiende mucho más allá de sus crímenes. Se ha convertido en un ícono cultural, un símbolo del misterio sin resolver definitivo. Su historia ha inspirado innumerables libros, películas y programas de televisión, incluyendo la película de 2007 Zodiac, dirigida por David Fincher.
El caso también ha influido en el campo de la elaboración de perfiles criminales, mostrando la importancia de entender la psicología de un asesino para resolver casos complejos. Y los cifrados del zodiaco se han convertido en un estándar para los criptólogos, un desafío que continúa poniendo a prueba los límites del descifrado. Pero para las familias de las víctimas, el caso del zodiaco no es un misterio por resolver, es una tragedia que cambió sus vidas para siempre. David Faraday, Betty Lou Jensen, Darlene Ferrin, Cecilia Shepard y Paul Stine fueron más que solo nombres en un titular de periódico. Eran hijos, hijas, amigos y seres queridos, arrebatados demasiado pronto por un asesino que nunca ha enfrentado la justicia. Solo quiero saber por qué, dijo la hermana de Darlene Ferrin en una entrevista de 2019. ¿Por qué la eligió a ella? ¿Por qué nos la quitó? Al concluir esta inmersión profunda de 2 horas en el asesino del zodiaco, tomemos un momento para reflexionar sobre el impacto de este caso. El zodiaco pudo haber dejado de matar, o al menos de escribir cartas, pero su sombra se cierne grande sobre el área de la bahía y el mundo del crimen verdadero. Sus crímenes nos recuerdan la fragilidad de la seguridad, el poder del miedo y el deseo humano perdurable por respuestas. Incluso hoy, nuevas generaciones de investigadores están asumiendo el desafío, usando tecnología moderna para reexaminar evidencia antigua con la esperanza de finalmente resolver el caso. Entonces, ¿qué piensas? ¿Quién fue el asesino del zodiaco? ¿Fue Arthur Leigh Allen, Gary Francis Poste, o alguien completamente diferente? ¿Crees que los cifrados aún guardan la clave de su identidad? ¿O son solo otra capa de su juego retorcido? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios abajo. Y si disfrutaste esta inmersión profunda, dale un pulgar arriba a este video y compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte y presionar la campana para que nunca te pierdas un episodio de Misterios del Crimen, historias criminales impactantes. Estaremos de vuelta la próxima semana con otra historia escalofriante del mundo del crimen verdadero. Hasta entonces, mantente curioso, mantente seguro y sigue buscando la verdad.